quiero que hable de un tema que es ¿por qué el cáncer es así? En realidad es describir qué es el cáncer y qué es lo que lo hace diferente de otras cosas. Antes de eso, preparando esto, yo pensaba en la importancia de la integralidad, de ver las cosas en forma integral, no separadas. Esa integralidad ha hecho que en la historia, por lo menos de las enfermedades infecciosas, se hayan resuelto problemas infecciosos sin que se conozcan los microbios. A saber cuántas cosas no se nos están escapando a nosotros por compartimentalizar los conocimientos y no integrarlos. Y lo que estoy haciendo hoy es tratando de integrar eso, de ver diferentes puntos de vista sobre el tema del cáncer. Quiero hacer una reflexión primero de por qué una oncología integral. Uno, patólogos, oncólogos y genetistas necesitamos integrar nuestros conocimientos tanto para la prevención como para el diagnóstico de los pacientes. Estamos trabajando muy separadamente. El patólogo trabaja en su oficina, es poca la relación que tiene con el clínico y en realidad es menos el esfuerzo que hace el clínico por comunicarse con el patólogo. Pero si nosotros logramos esto, quien se va a beneficiar es el paciente. En segundo lugar, esta integración de oncólogos, patólogos y genetistas permitirá que los pacientes gocen de todas las ventajas de la tecnología y aumentar su calidad de atención. No hay nada como integrar los conocimientos, como platicar con los clínicos, ya no digamos con los genetistas que ya andan por acá también, y lograr mejorar la calidad de la atención con eso. Y lo tercero, pienso que los patólogos tenemos la obligación de cambiar nuestro rol para integrar los resultados de la histología, no solo con la clínica y el diagnóstico molecular, sino también con el modo de vida. Bueno, yo estoy viendo esto y esto realmente corresponde a las características del modo de vida de esta paciente o no, él es campesino, vive en la ciudad, o sea, porque ese modo de vida es el que determina todas las enfermedades, a través de mecanismos genéticos y epigenéticos, pero todas las enfermedades vienen de cómo nosotros vivimos. Y lo que quería era hacer un llamado de que nos integremos en el manejo de los casos. No estoy hablando de manejo de los pacientes, manejo de los casos, que siempre estemos integrados. ¿Qué clase de enfermedad es el cáncer? Es una pregunta que pudiera ser muy sencilla, pero el cáncer tiene dos cualidades. Es una enfermedad genética y es una enfermedad epigenética. Cuando digo que es genética, no me estoy refiriendo a los cánceres heredados, que son muy poco comunes, 10 al 15%. Me estoy refiriendo a las mutaciones que ocurren en los genes de los tumores y por eso el cáncer es genético, porque sus genes mutan. Pero además es epigenético. La epigenética es un tema que tratamos poco, pero que tiene la más alta relevancia, porque es la unión de la genética con el ambiente. La epigenética va a modificar nuestros genes sin alterar la secuencia del ADN. Lo va a alterar de otras maneras, pero igual los va a alterar y vamos a producir oncoproteínas que son diferentes. La epigenética es la conexión directa con el ambiente. Hay estudios hechos de hambrunas europeas alrededor de la Segunda Guerra Mundial, niños que estaban en útero en esa época, y los nietos de esos niños tienen el doble de mortalidad que los nietos de otros niños que no sufrieron eso. O sea, hay un patrón de heredabilidad en la epigenética que no lo tenemos en la genética, porque cuando tú mutas una célula, por la razón que sea, por tabaco, por radiación solar, por lo que sea, esa célula solo se divide y se hereda adentro del tumor, pero no se hereda intergeneracionalmente. En cambio, la epigenética sí hereda intergeneracionalmente. Y pudiéramos tener entonces modos de vida que nos están produciendo alteraciones epigenéticas que son totalmente heredables. Y pienso que hay que ponerle atención a esto. En lo genético, creo que todos estamos claros que tenemos que ver con alelos mutantes de 3 tipos de genes: protooncogenes, genes supresores de tumores y genes de reparación del ADN.
Yo lo dejaría allí en la parte de lo que es la genética. La epigenética, bueno, este es un ejemplo de cómo en todo cáncer hay una secuencia de alteraciones genéticas, ¿verdad? Es esa vieja teoría del doble golpe. No basta un golpe para que sea un cáncer, tiene que haber varias alteraciones genéticas para que el cáncer progrese. Y el modelo del cáncer de colon ha sido un modelo clásico para estudiar eso. Pero quiero hablar ahora un poco de lo epigenético. Como dije, lo epigenético es una modificación del ADN por mecanismos que van a alterar la producción de oncoproteínas, pero sin alterar la secuencia de la cadena de ADN. No altera las bases, la secuencia sigue igual. Esas alteraciones son hereditarias, se reproducen en la división celular y tienen cambios estables en la expresión genética. Y entonces un ambiente epigenético determinado nos puede dar una enfermedad que está asociada a ese ambiente epigenético y que se fue heredando generación tras generación. Algo muy común en lo epigenético y que lo leemos mucho es la metilación de las islas CpG. Las islas CpG son secuencias de citosina y guanina que con mucha frecuencia se repiten en la cadena de ADN. Cuando esas islas CpG se metilan, es como introducir una nueva base, aunque yo no cambié la base original, y entonces la proteína que se produce va a ser diferente. La metilación del ADN en islas CpG es posiblemente la alteración genética más común. Luego tenemos otras que son sumamente interesantes y que también nos ayudan a repasar cómo es que funciona el ADN y cómo manejamos esto, ¿no? Recuerden que la cadena de ADN se enrolla alrededor de histonas. Cuando las histonas están separadas, como es el caso aquí, esta cosa no alumbra. Cuando las histonas están separadas, esa es la eocromatina, y como están separadas, entonces puede haber un proceso de transcripción. Pero la heterocromatina es cuando las histonas se conjuntan, como vemos allá, y la heterocromatina no hay proceso de transcripción porque no se abren las cadenas de ADN que están allí. La epigenética nos va a producir tres cosas. Ya dije que uno era, lástima que eso no funcione. No se mira, ¿va? Uno era la metilación, y aquí lo tienen, de las citosinas. Luego tienen modificaciones post-translacionales de las histonas, tienen silenciamiento genético. Lo más común con la metilación de las islas CpG es que el gen se silencia, ya no funciona. Y luego tenemos un tema de la accesibilidad a los nucleosomas. Los nucleosomas tienen que estar abiertos para que puedan haber transcripción. Todo esto se traduce en reorganizar la estructura de la cromatina. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Aquí tienen ustedes del lado izquierdo lo que es una célula normal. Ven los nucleosomas, el ADN enrollado alrededor de las histonas, y del lado izquierdo tienen una célula con cáncer y ven ustedes que la cromatina se alteró, y eso es una modificación epigenética. Altera la cromatina, altera la conformación del ADN y altera la expresión de las oncoproteínas. Aquí vemos cómo los activadores epigenéticos, ¿cuáles son? La edad, el tabaquismo, la dieta, genes moduladores, cualquier cosa del estilo de vida que nos afecte, actúa epigenéticamente. Y puede entonces modificar esto, y lo que hace es que compacta la cromatina, y al compactar la cromatina no deja que se transcriba. Se promueve la heterogeneidad celular tumoral y la sobrevida de células cancerosas en un ambiente cambiante. Me adelanto ahora a decir que en el cáncer, tradicionalmente hemos hablado digamos, si es un carcinoma, hablamos del componente epitelial, de las mutaciones de las células epiteliales, pero hemos dejado de lado el microambiente tumoral. El microambiente tumoral
es decisivo tanto en las capacidades de invasión del cáncer como en las capacidades de metástasis del cáncer y en la respuesta inmune. Tenemos microambientes tumorales que son protumorales, o sea que inhiben la respuesta inmune, y microambientes tumorales que son antitumorales. Y eso se hace a través de los linfocitos T que están actuando, a través de las citoquinas y a través de los histiocitos que estén funcionando. Vamos a hablar un poco más de eso. Esto es solo para recordar que la transcripción pues viene del núcleo, el ARN mensajero se va al ribosoma y ahí se producen las oncoproteínas y eso es lo usual cuando tenemos los oncogenes. Bien, una revisión reciente nos dice que hasta cerca del año 2000 los mecanismos del cáncer son estos 6 que estaban aquí, eran los mecanismos reconocidos. Ahora hay otros nuevos. Sostenimiento de la actividad proliferativa, ¿cómo? Usualmente activando las cascadas de señalización intracitoplásmicas a partir de un receptor de membrana. Evasión de supresores del crecimiento, alterando la función del P53 y del gen del retinoblastoma y del P21. Activación de invasión y metástasis. En la actualidad se habla de la transición epitelio-mesenquimal como algo importante en invasión y metástasis, que vamos a regresar a eso. Abajo tenemos procesos que permiten la inmortalidad y ahí lo que manda es la telomerasa, y la telomerasa lo que hace es mantener los telómeros grandes y permitir que la célula se siga replicando. Luego está la angiogénesis. La angiogénesis es compleja y es interesantísima porque todo tumor va a producir proteínas que estimulan la angiogénesis, pero también en el organismo hay sustancias que son antiangiogénicas como la trombodina y otras cuyo nombre no recuerdo en este momento. Pero la angiogénesis se da en esa lucha entre el tumor que produce el producto angiogenético, que usualmente es factor de crecimiento vascular endotelial, VEGF, y los otros que lo contradicen. Y la persistencia de la muerte celular. En la apoptosis, en una célula normal es una manera de que esa célula muera si está alterada. Y si es una célula normal con una mutación y el gen P53 está funcionando, hace que haga apoptosis y se muera y no siguió el crecimiento. Si el gen P53 no está funcionando, se evita la muerte celular y se va a reproducir una célula que no queremos que se reproduzca. Ahora, esta misma revisión nos dice que tenemos algunos, lo que ellos llaman mecanismos emergentes. Yo pienso que es muy importante poner la atención a eso porque aquí hay cosas nuevas que debemos entenderlas. Allá abajito en amarillo puse fisiopatología que permite los mecanismos emergentes. Eso de fisiopatología es una palabra que me inventé, no sabía cómo decir de lo que está pasando en la célula, ¿no? Pero hay dos aspectos fisiopatológicos de la célula que son importantes. Uno es la inestabilidad genética y las mutaciones, totalmente reconocido que está pasando. Y el otro es la inflamación promotora del tumor. Si nos vamos por la parte de inestabilidad genética y mutaciones, nos encontramos con que hay una desregulación de la energética celular. Y aquí hay un problema serio con el metabolismo de la glucosa. La glucosa usualmente se va a las mitocondrias, se produce CO2. En las células de cáncer no van a las mitocondrias, se quedan en el citoplasma. De hecho, por eso es que en los PET, el estudio de PET, es que se da una sustancia glucosada que es radioactiva y por eso se mira, porque la célula de cáncer tiene más glucosa porque se desregula la energética celular. También conocer eso nos permite tener medicamentos, se van a ver, que actúen a ese nivel. De este lado puse la inflamación promotora del tumor. Nosotros, los patólogos, mirábamos algo con mucha inflamación crónica y el clínico también, qué bueno, porque está muy inflamado, quiere decir que el cuerpo está respondiendo bien. Eso no es cierto. Las inflamaciones en los tumores tienen células promotoras del tumor y células antitumorales a través de un mecanismo inmunológico. Y esa es la base de la inmunooncología.
La inflamación promotora del tumor nos lleva a la evasión de la destrucción inmune. ¿Por qué? Porque me está bloqueando el sistema inmune. Entonces ya no me mata el tumor. Y en el medio puse el tema del microbioma. El microbioma me ha interesado a mí mucho, porque es de las cosas nuevas. Es de las cosas nuevas que no hay duda que tiene que ver con muchas enfermedades. Nuestro microbioma, todo el conjunto de nuestras bacterias, virus y todo lo que tengamos, tiene que ver con la respuesta inmune y tiene que ver con determinación de enfermedades, incluyendo cáncer. Se han encontrado cánceres de colon que se asocian más a una bifidobacteria y hay personas que son menos sensibles al cáncer de colon y tienen otra bacteria que los protege. Sobre el microbioma, quise poner esto porque es un tema, para mí por lo menos es un tema nuevo. Hay que diferenciar en lo que es la microbiota, que nosotros la clasificamos según la producción de ribosomas S16, el metagenoma, que son los genes de esas bacterias, y el microbioma propiamente. Cuando hablamos del microbioma estamos hablando de lo genético, las capacidades genéticas y de los productos pépticos que ellos producen y que alteran el organismo. O sea que el microbioma es todo, es el bicho, es la bacteria y son sus productos. ¿Cuál es la fisiopatología de un tumor? Es importante reconocer que hay estroma y hay parénquima. En realidad, esa palabra de parénquima la tomé de una referencia, pero tal vez no es la correcta para hablar de la parte epitelial, digamos, en los carcinomas. Hay una parte epitelial, bueno, llamémosle a eso parénquima, una parte estromal. El estroma tiene muchas células que tienen que ver con el desarrollo del cáncer. Las células endoteliales, importantísimas en el momento de la metástasis, cuando ellos permiten que eso pase, importantísimas para producir degradación de las metaloproteinasas que son partes de la matriz extracelular, los pericitos que rodean a las células endoteliales. Y luego tenemos las células inflamatorias y naturalmente las células del cáncer. Y las células del cáncer no son todas iguales. Antes pensábamos que todas, no son todas iguales. Tienen composiciones genéticas diferentes, por eso le das un tratamiento, mueren una y otras sobreviven. O sea que la célula del cáncer es sumamente heterogénea. Déjenme dar algunos ejemplos de lo que presentamos al inicio. Actividad proliferativa. Dos mecanismos. Activación de cascadas de señalización y disrupción de mecanismos negativos de retroalimentación. Les pongo un par de ejemplos ahorita. Esto lo hemos platicado con los residentes, cuando platicamos de eso, decimos, miren, este cuadro péguenlo en la pared y memorícenlo, porque ahí van a tener la explicación de cómo está funcionando el cáncer. Tenemos receptores y hay 4 circuitos. Hay un circuito de proliferación, donde están los receptores tirosina quinasa y el KRAS, importantísimo. Circuitos de motilidad, donde están la E-caderina y las integrinas. La E-caderina es esencial para que el tumor invada, y la integrina es esencial también para unirse la célula a la matriz extracelular, pero si la matriz está dañada, la integrina no funciona. Luego hay circuitos de citostasis y diferenciación, como el P16 y el PRB, que son los que no dejan que la célula avance, le controla su crecimiento, son los genes supresores de tumores y los circuitos de viabilidad. Con esto nos vamos a esta gráfica, que lo que hacemos aquí es poner las vías de señalización y los receptores. Entonces tenemos que saber cuáles son los receptores. Si tenemos un medicamento que va a actuar sobre un receptor tirosina quinasa, va a actuar a este nivel. Pero podemos tener un medicamento que actúe a nivel de otro receptor o que actúe en la cascada de señalización. Voy a poner un ejemplo. Los que más conocemos son receptores tirosina quinasa. Voy a poner un ejemplo de cómo funcionan. Esta es una célula. Ahí tiene su membrana celular y tiene... Lástima que esto no funciona, hombre. Y tiene sus receptores. Afuera están los ligandos. Los ligandos son EGF, que es el factor de crecimiento epitelial, y para que el ligando se pegue a la membrana,
es necesaria una dimerización, o sea, los dos moléculas tienen que unirse. Aquí se dimeriza, ¿qué pasa? Hay una unión de ligando y los receptores se dimerizan. Siguiente, ¿qué pasa? Necesitamos fósforo para que esto funcione. Siguiente paso es autofosforilación de tirosinas. Ya tienen las tirosinas fosforiladas. Ahora voy a estimular las vías de señalización. Y me vengo para acá. Hay proteínas que se llaman dominios SH2, que son SOS y GRB2, y la fosfolipasa. Estas se unen al receptor. Ahí ven que se fueron para arriba. Y aquí van a pasar dos cosas. Una, la activación de PLC conduce a la hidrólisis de fosfatidilinositol 2, que se queda pegado a la membrana, pero el fosfatidilinositol va a ser parte de otra vía de señalización que es la PI3Kasa, fosfatidilinositol 3 quinasa. Y luego se libera para acá, se viene al retículo endoplásmico y va a producir proteínas. Finalmente, tenemos la activación de GRB2, SOS, estimula la vía del RAS. Yo sé que ir en este detalle es como querer memorizar algo, no es la invitación a memorizar, la invitación es a comprender que todo lo que hemos hecho aquí es para estimular la vía del RAS. Y la vía del RAS, ahora me va a mandar un factor de transcripción nuclear para que la célula se reproduzca. No importa la vía que esté utilizando, la tirosina quinasa, ayer hablábamos en los linfomas, el Bruton quinasa en lugar de la tirosina, no importa, el mecanismo es exactamente igual. No quiero dejar de mencionar que, por ejemplo, en cáncer de colon, el gen del KRAS se puede activar. Tenemos KRAS, se llama salvaje o mutado. Y si se muta, ya no podemos hacer nada con intervenir a nivel del EGFR porque el KRAS ya está mutado. O sea, si se muta un gen que está en la vía de señalización y se activa, de ahí no se puede hacer nada para pararlo. Luego tenemos mecanismos de inhibición. Quiero mencionar la E-caderina. La E-caderina es una proteína que une las células, normalmente las une y produce factores anticrecimiento. Si la E-caderina falla, las células se separan. El caso más clásico de falta de E-caderina es el carcinoma de células en anillo de sello del estómago. Hay una variedad hereditaria que lo que hace es heredarse la ausencia de E-caderina, pero van a ver que la E-caderina también es importante para la invasión y las metástasis. El factor beta de crecimiento transformante al inicio es antitumoral, pero después van a ver que participa en el mecanismo de transformación epitelio-mesenquimal. P53 ya lo conocemos todos, detecta las alteraciones de ADN, repara el ADN o se va a apoptosis la célula, pero no deja que el ciclo celular avance. Si el P53 está dañado, el ciclo celular va a progresar. Este es un gen supresor de tumor. Lo que queremos es que ese gen funcione, no que deje de funcionar, a diferencia de los oncogenes. Me estoy apurando porque ya le vi la cara al doctor Linares y la amenaza del tiempo. Resistencia a la muerte celular. El tema de la necrosis es algo que debemos estudiar porque hay 3 maneras de morir la célula: por apoptosis, autofagia o necrosis. Autofagia es cuando las organelas están fallando y ella misma comienza a eliminarse. La apoptosis es un mecanismo perfectamente regulado. Es importante que tengamos apoptosis para que las células malas se mueran, y por eso está el P53, que las mande a apoptosis. Ahora, la necrosis es un proceso totalmente diferente a la apoptosis. En la necrosis hay liberación de sustancias citoplásmicas, hay liberación de citoquinas, hay estímulo a las citoquinas
Y la necrosis me va a tener un efecto protumoral, no antitumoral. Entonces, cuando vemos necrosis en un tumor, ¿qué fue primero, el tumor o la necrosis? ¿O la necrosis produjo el tumor? Yo no sé la respuesta. Luego la telomerasa, que la conocemos muy bien, que hace que los telómeros sean más grandes, por lo tanto da inmortalidad a la célula. La angiogénesis, ya mencionamos que hay factores proangiogénicos, hay activadores e inhibidores, y es una lucha entre el activador y el inhibidor. Y los dos activadores más importantes son el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento de los fibroblastos. Hay medicamentos para el VEGF, como vamos a ver al final. Bien, me voy a apurar un poquito porque quiero llegar a la parte de la inmunoncología. La activación de la invasión en metástasis. Hay un programa que se llama el programa de transición epitelio-mesenquimal. Es un tema también que tomamos, pues de lo que hablamos poco, que conocemos poco, que es conferirle a la célula epitelial tumoral características biológicas mesenquimales para que ella pueda salir del tumor e invadir el estroma y después producir una metástasis. Es lo que se llama el programa de transición epitelio-mesenquimal. Ese programa de transición depende del estroma tumoral y depende de cómo todos estos factores actúen conjuntamente. Quiero insistir en esto del estroma tumoral porque ya no podemos pensar que el tumor es solo, digamos, un carcinoma solo la parte epitelial o un sarcoma es solo la parte sarcomatosa. Es eso más el estroma, incluyendo las células benignas del estroma, que tienen que ver también con la progresión tumoral. Bien, en la transición epitelio-mesenquimal comienza con el factor de crecimiento transformante beta, que estimula factores de transcripción en el núcleo. Esos factores de transcripción alteran las características epiteliales del carcinoma, le dan características mesenquimales y esas células salen e invaden. Se habla de las células madre en cáncer, que en realidad se considera que muchas de esas células madre no son más que células que sufrieron la transición epitelio-mesenquimal, por lo tanto son más resistentes a los medicamentos. Y eso de célula madre es, entre comillas, ¿verdad? Es una célula que es más resistente. Y llego a la inmunoncología, que es lo que estamos ahora en la cosa más moderna. Aquí pongo la foto de una destrucción de una célula tumoral mediante muerte celular programada por linfocitos T, citotóxicos, CD8. Esto sería muy fácil si todo tumor fuera atacado por los linfocitos T, citotóxicos, CD8, pero no es así. Hay tumores que bloquean la respuesta inmune y hay estromas que promueven la respuesta inmune. Para que haya una respuesta inmune tenemos que tener antígenos. Y los antígenos de una célula tumoral pueden ser por mutación, y se producen péptidos mutados, se van a la superficie de las células y se presentan a través del complejo proteico MHC, o sea, del complejo mayor de histocompatibilidad. Ese es indispensable para la reacción inmune y es el que va a presentar los antígenos. Luego tenemos sobreexpresión. Por ejemplo, el HER2 no es más que la sobreexpresión de un factor de crecimiento celular que es una tirosinquinasa, el HER2. Y luego las modificaciones post-translacionales. Y hay otros antígenos. Antígenos oncofetales, glucolípidos, etc. Vamos. Cuando tenemos el tumor libera antígenos. Ahora, esos antígenos no van al linfocito, esos antígenos van a células dendríticas, van a histiocitos, son las células capaces de procesar los antígenos. Aquí tenemos entonces un histiocito, captura el antígeno y ahora se va al ganglio linfático. Esa célula dendrítica
en el ganglio linfático, va a activar los linfocitos T4 y los linfocitos T8. Los linfocitos T4 y T8 salen del ganglio y ahora se van al organismo. Sigamos. Eso es solo la activación de los linfocitos. De nuevo aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Está el tumor, libera los antígenos de cáncer. Los antígenos de cáncer son presentados a las células dendríticas. Aquí viene la activación y el marcaje de las células dendríticas en el ganglio linfático. Antes de cualquier cosa pase en la periferia, pasó por el ganglio linfático. De ahí se va al vaso sanguíneo, tráfico de células T hacia los tumores. Ahora nos vamos a los tumores, células T en los tumores, reconocimiento de células del cáncer por las células T citotóxicas y eliminación de células cancerosas. Pero eso es lo ideal porque no es así. Porque esos linfocitos no todos tienen la capacidad de matar las células cancerosas. En el sistema inmune hay un balance entre la inmunidad antitumoral y la inmunidad protumoral. Y este es un esquema muy importante. Esto se llama el modelo de marea, eso de TIDES, de TIDE en inglés, el modelo de marea, que nos dice que el linfocito va a estar expuesto. Por un lado está el receptor propio del linfocito, que es el TCR, ¿ya? Que él recibe el antígeno que es presentado por una molécula mayor, por el complejo mayor de histocompatibilidad. Pero tenemos dos coseñales en el linfocito, una señal que es estimuladora y una señal que es inhibitoria. ¿Qué va a pasar con ese linfocito? ¿Se va a estimular o se va a inhibir? Depende cuál es la señal que sea más fuerte, o cuántas señales tenemos inhibitorias, cuántas tenemos estimuladoras. O sea que es un sistema complejo. Como es un sistema complejo, también los medicamentos son complejos y estamos viendo que se desarrollan una gran cantidad de productos. Los puntos de chequeo inmune, hay muchos. Los principales son PD1 y CTL4. Cuando esos puntos de chequeo inmune son activados por los ligandos de las células tumorales, ellos detienen la reacción inmune. El PD1 actúa diferente al CTLA4, y ahorita lo vamos a ver. Aunque hay medicamentos para ambos. De hecho, el primer medicamento que se produjo, el ipilimumab, era anti-CTLA4. Los que estamos teniendo ahora, como el nivolumab, el pembrolizumab, son o anti-PDL1 o anti-PD1, porque lo que queremos con estos medicamentos es que rompan la unión que hay entre el ligando, que es el PDL1, con el PD1, que es el receptor del linfocito. Solo para ilustrar, aquí de este lado tenemos célula presentadora de antígenos, los ligandos que tienen, PDL1, PDL2, CD80, CD86, etc. De aquel lado tenemos las células T receptoras, tienen receptores que son estimuladores y receptores que son inhibidores. El PD1 es un receptor de inhibición, pero si es el CD28 es de estimulación. Si es el CTLA4 es un receptor de inhibición. Entonces vamos viendo que la anatomía de los linfocitos aquí se va complicando y la fisiología también. Y estos son más ejemplos. Unos son inhibidores, otros son estimuladores. Inhibidores que inhibe la respuesta inmune. Estimuladores que estimulan la respuesta inmune. Aunque esto es complejo, me pareció que era muy lindo porque es lo que pasa cuando el PD1 se activa. Y yo entiendo que eso hay que tener la gráfica enfrente y en el escritorio para poder entenderla. Pero miren, esa activación del PD1 va a tener efecto sobre el ciclo celular, sobre la transcripción de genes, sobre el metabolismo y efectos epigenéticos. Si ustedes siguen la gráfica, las flechas rojas son de inhibición y las flechas negras son de activación. Pero si vemos las flechas rojas aquí, por ejemplo, me está inhibiendo la vía de la fosfatidilinositol, ahí está la flecha roja, no deja que la célula se reproduzca.
Si vemos la flecha roja, pero ya me está inhibiendo la vía del RAS. Y aquí, por el contrario, me está activando mecanismos que van a afectar la diferenciación celular y que van a afectar la apoptosis. O sea, que el PD1 lo que hace es detener la reacción. ¿Ok? Me detiene el ciclo celular, afecta la transcripción de genes, tiene todo esto, ¿verdad? Importante recordar este cuadro porque pues, nos ilustra claramente cómo es que funciona. Ese es el otro cuadro que a mí me encanta, que es el balance del sistema inmune. Sí tenemos linfocitos T, pero es que hay unos linfocitos T que son protumorales y otros que son antitumorales. Del brazo derecho es la inmunidad antitumoral, linfocitos T reguladores, pero TH1, los linfocitos NK son antitumorales, los T citotóxicos, los macrófagos 1, el macrófago 1 y el macrófago 2, célula dendrítica 1 y 2, los 1 son antitumorales, los 2 son protumorales. Luego interferón gamma, interleuquina 2 son antitumorales. Allá tenemos el TGF-beta, que ya lo había mencionado antes, que actúa en ese proceso de transformación epitelio-mesenquimal, ¿verdad? 2 interleuquinas que son protumorales y todas estas células son protumorales. Alguien decía, bueno, lo ideal sería que si tenemos un tumor y vemos una reacción linfoide, poder decir, mira, aquí hay TH1 o TH2, pero todavía no estamos en ese nivel, por lo menos que yo lo sepa, no estamos. Hay interacciones coestimulatorias e inhibitorias, eso ya lo dijimos con toda claridad. Los puntos de chequeo inmune regulan diferentes componentes en la evolución de una respuesta inmune. Miren cómo actúa el receptor PD1. Aquí tenemos, de este lado está la célula tumoral. En la célula tumoral, el antígeno, que es esa cosita azul, se presenta a través de una proteína del complejo mayor de histocompatibilidad y quien lo recibe es el receptor de la célula T. Ese no tiene nada que ver si estimula o inhibe, ese es solo el receptor de la célula T. Y luego tenemos la vía oncogénica, que esa célula tumoral me va a producir un PDL1, me lo recibe el linfocito con el receptor PD1 e inhibe que el linfocito actúe. Quiero curar esto, puedo bloquear el PDL1, puedo bloquear el PD1 y hay medicamentos específicos para cualquiera de los dos. Luego, el CTLA4 es un poquito más complejo. El CTLA4 existe una vesícula intracelular, como lo pueden ver allí. Aquí tenemos CD80-86 que lo presenta en la célula dendrítica contra el CD28. Eso hace que el CTLA4 venga a la superficie e inhibe la función del linfocito T. El mecanismo es diferente, pero el efecto es igual. Insisto, no son los únicos estimuladores e inhibidores, hay más. Estos son los más comunes. El balance entre la inmunidad anti y protumoral es variable, depende del tumor. Por eso necesitamos terapias muy individualizadas para cada tumor en particular. No decir, bueno, esto lo va a dar inmunoterapia, ¿no? Es que depende del tumor, estudiémoslo. No es así la cosa. Y voy a terminar casi terminar con esta diapositiva. Son los tipos de tratamientos disponibles según alteración de la célula tumoral. Lo que hemos hecho aquí es unir los dos cuadros previos. Y entonces tenemos, vean ustedes, este es el cuadro, estos son los cuadros con los que comenzamos, solo que ahora están unidos. Comenzamos por abajo, inducción de angiogénesis, inhibidores de señalización de VEGF, que hay medicamentos perfectamente conocidos. Inestabilidad genómica y mutación, inhibidores de PARP. Resistiendo a la muerte celular, proapoptóticos. Desregulación de la energética celular, inhibidores de la glicólisis aeróbica. Fíjense la capacidad que tenemos de actuar conociendo todo esto. Evasión de supresores de crecimiento, inhibidores de quinasas, que ahora se están utilizando mucho para el cáncer de mama, tengo entendido.
evitar la destrucción inmune, inmunoterapia. Luego tenemos los inhibidores de la telomerasa y drogas antiinflamatorias selectivas. Esto de las drogas antiinflamatorias no sé cuánto haya avanzado, pero sí es interesante que si la inflamación me detiene la respuesta inmune, le voy a dar una droga antiinflamatoria, pero no sé, y no exploré ese tema tampoco. Y la activación de invasión y metástasis. Y termino con esta. Bueno, estos son otros puntos de acción. Ahora es en el ciclo celular. Tomo el ciclo celular como modelo y veo cuáles son los medicamentos que actúan en diferentes momentos del ciclo celular. A mí me parece que esta información básica, que es básicamente biología molecular básica, sí es importante que la conozcamos para poder saber cómo estamos atendiendo a los pacientes, cómo actúan los medicamentos, qué respuesta esperar, qué complicaciones esperar. A mí me parece que es importante conocerlo. Lástima que no lo vemos a diario, pero si esto lo manejáramos a diario, tendríamos un conocimiento mucho mejor y avanzaríamos mucho en esto. Y no quería cerrar sin mostrar esa, porque me interesó lo del microbioma, porque miren, y esto tiene que ver con la integralidad. El organismo es uno solo. Tenemos cabeza, tronco y extremidades, pero somos uno solo que está unido. La mente está unida, la biología está unida y nosotros nos relacionamos con el medio ambiente y la epigenética actúa ahí, nos relacionamos socialmente y eso nos da estrés o nos da felicidad. El tema es que la microbiota es parte de nosotros y ya se han empezado a estudiar. E insisto en eso porque me parece que es el abordaje integral que yo quiero, es el mensaje que yo quiero pasar, ¿verdad? No dejar por fuera nada, porque todos somos uno, somos una sola cosa. ¿Okay? Yo no soy una vía de señalización, ¿no? Soy una persona que tiene una célula con una vía de señalización, ¿verdad? Por la microbiota ya hay medicamentos, por ejemplo, los trasplantes de heces para la infección con Clostridium difficile. Y allá la autoinmunidad de los islotes pancreáticos, también con probióticos dados tempranos en la vida, porque la microbiota va cambiando en la vida. Es más activa al inicio de la vida y en los años posteriores va bajando. Por eso algunos tenemos pocos microbios. Y lo que ven en rojo son áreas que están demostradas que funcionan, pero en modelos animales. Lo que está en rojo no se ha probado en modelos humanos. Es una llamada de atención, decir, miren, la aterosclerosis podemos tratarla con síntesis de trimetilamina. Bacteriodis frágiles actúa sobre la ansiedad. Claro, la ansiedad en ratones que son estimulados. Yo no sé si en los humanos va a actuar, pero el llamado de atención es, pero sí está funcionando. El cáncer con varios comensales, se habla de las bifidobacterias y otras bacterias directamente relacionadas con el cáncer. Ya no digamos el Helicobacter pylori y eso, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de esta microbiota global. Y la adiposidad con Escherichia coli, que se ha hecho engineered, o sea, desarrollada genéticamente. Así que si queremos bajar de peso, parece que la Escherichia coli nos va a ayudar. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que yo tengo.